Buenos días. Llamado a la adoración. Esta es la tercera semana de Adviento, una semana marcada por el gozo o la alegría. Hoy nos regocijamos no solo en una temporada, sino en un Salvador aquel cuya venida trae buenas noticias para todo el mundo. Hoy encendemos la vela de alegría, dando gracias porque Cristo ha venido a traer vida, luz y alegría. Lucas, versículo 2, del 10 al 11. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, reflexionemos. La alegría que Cristo trae no es pasajera ni superficial. Está arraigada en la realidad inmutable de que Dios está con nosotros. Incluso en momentos de tristeza o incertidumbre, su alegría permanece como fortaleza que nos sostiene. Al encender esta vela, recordamos que la alegría verdadera se encuentra en su presencia. Hermanos, ahora donde están los invito a inclinar su rostro y oremos. Dios misericordioso, llena nuestros corazones con la alegría que viene de conocerte. Permite que tu alegría crezca en nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en cada temporada. Que esta alegría se derrame hacia quienes nos rodean como testimonio de tu bondad. Ven, Señor Jesús, y renueva nuestra alegría. Amén. Nadie planea el momento en que va a llorar de dolor, pero todos recordamos cuando lloramos con dolor. Para algunos fue en la sala de emergencias cuando derramaron sus lágrimas. Para otros al leer una carta con malas noticias. Para otros al ver que alguien se iba y no volvía. Las lágrimas no piden permiso, llegan. Y cuando llegan, parece que nada más existe. La esperanza se apaga, la alegría se esconde y el alma se encoge. Pero también hay otro tipo de lágrimas. Lágrimas que aparecen cuando una oración después de años finalmente tuvo respuesta. Lágrimas que vienen cuando el bebé que no iba a nacer, nace. Cuando la carta de aprobación llega. Cuando el hijo pródigo regresa a casa. Cuando el milagro se asoma en el momento más inesperado. Y en esos momentos es cuando vemos las lágrimas convertirse en gozo. Lágrimas que caen, que se derraman, no por tristezas, sino que caen y se derraman por cuestión de gozo. Y eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios toma el agua amarga del llanto y lo convierte en el vino dulce del gozo. Este es el mensaje del Adviento, de la Navidad. Que Jesús no solo vino a acompañarnos en nuestro dolor, sino que también vino para darnos gozo y alegría en medio de nuestro dolor. Jesús vino a tomar lo que parecía perdido y darle vuelta, a convertir la noche en la mañana, las lágrimas en risas, la espera en canción. Sí, no cabe duda, todos sabemos cómo llorar. Lo aprendimos sin que nadie nos enseñara. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado que nuestras lágrimas se han convertido en gozo? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo vivir en el verdadero gozo de Dios? Yo no estoy hablando, no me malinterpreten, no estoy hablando de sonreír para la foto, ni de fingir de que todo está bien. Hablo de un gozo que no se rompe cuando la vida se quebranta. Porque existe una diferencia, ojo, escúcheme, existe una diferencia entre la felicidad
y el gozo de Dios. La felicidad es frágil. Depende de lo que pasa alrededor de ti. Está dependiente de tus circunstancias. Pero el gozo de Dios es diferente. El gozo de Dios viene de Dios. Y es lo que Él nos ofrece en esta Navidad. Es más, te tengo grandes noticias. El gozo de Dios es más grueso que tus circunstancias. El gozo de Dios puede sostenerse bajo la presión de tu dolor, bajo el peso de tu angustia, y no se quebranta. El gozo de Dios puede coexistir con las lágrimas. El gozo de Dios no niega la realidad, la enfrenta con una esperanza que viene de otro lugar, porque viene de Dios y del Espíritu. Es un gozo que solo pueden hacer en alguien que ha conocido a Jesús. Así que si tú aún no eres seguidor de Cristo, de Jesús, de Cristo, escucha muy bien, porque estoy seguro que tú vas a querer experimentar este gozo. Y si tú ya eres seguidor de Cristo, hoy te pregunto a ti, ¿estás experimentando el verdadero gozo de Dios en medio de tus circunstancias? ¿En medio de tus problemas? El niño de Belén, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, vino a transformar el llanto en risa, la pérdida en promesa, la esperanza en adoración. Así que hoy te quiero preguntar, ¿cómo cultivo yo el gozo de Dios en mi vida? ¿Cómo cultivo el gozo de Dios en mi diario peregrinaje, en mi diario caminar como seguidor de Cristo? ¿Cómo puedo yo cultivar un gozo así como cuando mi matrimonio está tenso, o cuando el trabajo se escasa, o cuando camino con ansiedad y depresión y no me puedo dormir? Como cuando extraño a mi familia porque están en otro país. ¿Cómo puedo yo experimentar el gozo en tiempo de incertidumbre? Eso vamos a aprender el día de hoy. Y la respuesta se encuentra en un pequeño salmo con solo 6 versículos, el Salmo 126. Abre tu Biblia al Salmo 126. Este pequeño salmo con solo 6 versículos es el mapa del tesoro que nos enseña a ti y a mí a cómo vivir en un gozo mayor cada día. Es un gozo que sobrevive las tormentas. Es un gozo que se hace fuerte cada vez más, porque se edifica sobre cada lágrima que has derramado. Es un gozo que cuando lo siembras, recibes una cosecha multiplicada. Así que ponte de pie el día de hoy. Vamos a reverenciar la lectura de la palabra del Señor en el Salmo 126. Y te quiero invitar a que leas conmigo en voz alta. Acompáñame en voz alta a leer el texto de la palabra de esta mañana. Y la palabra de Dios se lee de esta manera. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Puede tomar su asiento. Qué buen trabajo, iglesia. Muy bien. Al leer el Salmo 126 encontramos una verdad muy poderosa. Si me permites resumir lo que creo que el texto nos quiere decir es esto. Y usted va a decir, ¿de dónde salió todo eso? Te lo voy a explicar. Yo creo que la verdad que nos quiere acompañar el Salmo 126 el día de hoy es esta. Jesús ya vino y viene otra vez. Así que vive con un gozo cada vez mayor. Recuerda su fidelidad. Ríndele tus anhelos en oración y tus deseos al Señor. Y confía que aunque estés en medio del dolor, la cosecha del gozo de Dios viene en camino. Esa es la verdad que hoy te comparto.
Jesús ya vino y viene otra vez. Así que vive con un gozo cada vez mayor. Recuerda su fidelidad, ríndele tus anhelos y confía que incluso en el dolor la cosecha de gozo viene en camino. El texto se divide en esos 3 verbos que estoy usando el día de hoy. Recuerda, ríndele, confía. ¿Me acompañas para ver cómo estos 3 verbos son el combustible para que el gozo del Señor crezca en nosotros? Lo primero que hacemos y vemos en el texto bíblico es recuerda. Recuerda, el gozo nace, surge cuando celebras la fidelidad. El gozo nace cuando celebras la fidelidad de Dios que ya te mostró. Recuerda la fidelidad que Dios ya te mostró. Y cuando yo recuerdo la fidelidad que Dios ya me mostró a mí, me remonto a 31 años hacia atrás, cuando yo tenía 18 años y estaba estudiando para ser pastor en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. Había terminado ya mi primer año y estaba comenzando mi segundo semestre del segundo año. Y me encontraba yo sin $7,000 para terminar de pagar la colegiatura. No tenía el dinero para terminar mis estudios. Estaba trabajando de noche, de 7 de la noche a 3 de la mañana. Me levantaba a las 8 de la mañana y me iba a la escuela. Y eso estaba haciendo y aún así no me alcanzaba. Y damas y caballeros, puras sopas Maruche comía. ¿No conocen la sopa Maruche? Es la cena de los reyes. Solo comía eso. Y trabajé y todo lo que ganaba lo daba para pagar mi colegiatura. Pero me encontraba con $7,000 de saldo. Y no sabía cómo iba a pagarlo. Y tenía semanas, el reloj iba marcando. ¿Y sabes qué? Que aunque era un colegio para preparar pastores, si no pagabas la colegiatura te iban a correr y te iban a sacar. Y yo, ¿qué pasó el cristianismo? ¿Dónde está la gracia de Dios? Y yo allí en mi dormitorio, solito, hombre soltero, no estaba casado. Y yo, Señor, ¿cómo le voy a hacer para pagar mi colegiatura? Cuando de repente me llega un paquete de mis hermanos en Cristo de California, de 2 jóvenes adultos, del grupo de jóvenes adultos, de Edwin y Lucy. Abro la caja y me encuentro con este obsequio. Es un barquito que dice allí: the man who walks with God always gets to his destination. El hombre que camina con Dios siempre llega a su destino. Y yo le dije, me recuerdo que cuando lo saqué y lo leí, y lo primero que dije, Señor, yo no voy a llegar a mi destino. Me hace falta dinero para pagar la escuela y me va a correr el instituto bíblico y ya no voy a poder ser pastor. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y adentro de la caja, Edwin me puso $1. $1 nada más tenía la caja. Y me puso una notita atrás. Y me dijo en esa notita que Dios va a proveer para mí. ¿Sabes qué? De cuando recibí esta caja a cuando se tenía que pagar la colegiatura, alguien pagó mi cuenta de $7,000. Aleluya. Hasta la fecha no sé quién fue. 31 años después no sé quién fue. Fue Dios. Y sabes, este obsequio lo tengo en mi oficina en casa. Y cada vez que entro a mi oficina, allí lo veo. Y cada vez que lo veo es, ojo, mi Ebenezer. Este es mi Ebenezer. Al ratito te digo que es un Ebenezer. Leamos la escritura. El texto dice que para que el gozo del Señor crezca en nosotros y podamos vivir con el gozo verdadero de Dios, lo primero que debemos de hacer es recordar. Recuerda y celebra la fidelidad de Dios en tu vida. Como dice el texto, versículo 1: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. ¿A qué se refiere eso? Bueno, el pasaje tiene un montón de pistas para recordarnos. Dice que cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión. Está hablando del periodo del cautiverio y el exilio. ¿Qué es ese? Eso fue el periodo en donde el pueblo de Dios, Israel, por su pecado,
fue dividido en dos: el reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. Pero se dividieron y se peleaban, y había buenos reyes y habían malos reyes. Habían más malos reyes que reyes buenos. Seguían pecando, y en eso Dios dijo que otras naciones alrededor iban a venir y a esclavizar al reino de Dios, al pueblo de Israel, del norte y del sur. Y así pasó. Primero fueron los asirios que gobernaron, esclavizaron a los judíos del norte. Y después los babilonios se levantaron y ellos arrastraron con todo el pueblo de Dios, tanto los del norte como los del sur. Y a través de los profetas Dios dijo y profetizó: por 70 años, oh pueblo mío Israel, vas a ser esclavo de los babilonios. Porque pecaste, porque te alejaste de mí, porque adulteraste buscando a otros dioses ajenos, amando a dioses ajenos. Ahora pagarás el precio de tu pecado. Y por 70 años eran esclavos. Y en esos 70 años, pues Israel se fue a ruinas. El templo se derrumbó. Las casas de la gente se derrumbaron. ¿Por qué? Porque los babilonios sacaron y se los llevaron de Israel a ser esclavos a la tierra de Babilonia. Fueron deportados, fueron expulsados de su tierra. Israel fue desertada y ellos fueron desterrados al exilio, y acá en Babilonia vivieron por 70 años como esclavos. En esos 70 años muchos judíos de los que habían estado y salieron como esclavos murieron, porque 70 años es mucho, toda una generación. Y judíos nacieron dentro del cautiverio hasta que se cumplieron los 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, el rey Ciro de Persia se levantó y él derribó a Babilonia. Y en la gran misericordia de Dios y en el gran plan de Dios, el rey Ciro de Persia declaró y firmó una acta que permitió a todos los desterrados y los cautivos de Israel que regresaran a su patria, regresaran a Jerusalén. Los estudiosos dicen que es posiblemente 60,000 hombres, cuenta la familia y los hijos, quizás de 150,000 a 200,000 judíos regresaron después del cautiverio. Y cuando regresaron, vinieron contentos. De eso se trata el texto. Dice el versículo una vez más: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, era como un sueño, no lo podíamos creer. Pellizquenme, pellizquenme, hemos regresado a casa. Y dice las escrituras, tenemos muchas pistas en todo el Antiguo Testamento, que empezaron a levantar todo lo que se había derribado. Es más, Nehemías nos dice que en 52 días levantaron las murallas de Jerusalén. Y empezaron a regresar a la Torah, a leer la palabra. Y empezaron a edificar, a arreglar la casa de abuelo que se había derrumbado. A empezar a guardar y cuidar, levantar el templo de Salomón que se había derrumbado. Están trabajando y están llenos de gozo y alegría. Y están tan contentos que este salmo lo cantaban ellos juntos, declarando que Dios es bueno y los permitió regresar. Y al regresar les permitió levantar, edificar una vez más la ciudad santa. ¿Cómo respondieron ellos? Pues allí está el mapa para que puedas ver cómo, de dónde trasladaron. De Jerusalén se fueron hasta Babilonia. Y de Babilonia, después del cautiverio, regresaron a Israel. Y cuánta alegría había, dice el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Esta frase, gritos de alegría, en el hebreo no es algo leve. Es como cuando estás en el estadio lleno de gente y estás viendo tu equipo favorito jugar y ellos anotan el gol de la victoria y todo el mundo irrumpe, se levanta en gritar en alegría. Así ellos estaban cantando alegremente porque habían regresado, cantando alegremente porque ahora podían edificar la ciudad santa del Señor. Con risa y alegría. Acá, cuando estaban cautivos, habían lágrimas de dolor y llanto. Pero acá ahora eran lágrimas de gozo y de alegría, porque Dios
los había bendecido a poder regresar. Era tanto, ojo, era tanto la bendición de Dios y también que les estaba yendo. Mira lo que dice, sigue diciendo el verso 2. Entonces dijeron las naciones paganas, los que estaban viendo de lejos, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Wow, empezaron a ver la nación de Israel una vez más crecer y salir adelante. Que lo notó la gente. Es como cuando la gente ve en ti, en mí, una grande diferencia y ven la mano de Dios en tu vida y dicen, wow, ¿cómo es posible que Laura pueda amar de esa manera? Que Pedro pueda amar de esa manera. ¿De dónde viene el gozo de Chemín? Me gusta ser Chemín, ¿verdad? ¿De dónde viene el gozo de Chemín? La gente nota alrededor y es lo que está pasando. La gente nota alrededor de eso. ¿Y sabes qué? Recuerda esto, que el combustible del gozo es recordar. ¿Recordar qué? Lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque ojo, ahí te va. El enemigo de tu gozo futuro es el olvido de tu gozo pasado. Lo voy a volver a decir porque nadie me dio un amén. El enemigo de tu gozo futuro es el olvido de tu gozo pasado. Si tú empiezas a olvidar que Dios es bueno y que Él ha sido fiel en el pasado, no vas a experimentar gozo en el presente. Tú y yo somos tan olvidadizos. ¿Sabes por qué Dios instituyó la Pascua? Las fiestas de los judíos, un montón de fiestas tienen. Todas las fiestas que los judíos celebran era para proveer un momento de recordar que Dios ha sido fiel. Y esto me recuerda a Ebenezer. Dilo conmigo, Ebenezer. Ebenezer es ese momento marcador. Cuando Dios hace algo y hay algo que usas para conmemorar la obra de Dios en tu vida. La palabra Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. Te lo puse en la pantalla. Eben quiere decir piedra. Ezer quiere decir ayuda. Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. ¿Y de dónde viene el uso de Ebenezer? Viene de cuando el pueblo de Israel, en la época de los jueces, Samuel está con el pueblo de Dios y ahí vienen los filisteos y quieren los filisteos ahora a esclavizar al pueblo de Dios. Así que Samuel se pone a pedirle a Dios: Dios, ayúdanos, sácanos de esta, Dios, solo tú puedes salvarnos, Dios. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios manda una tormenta fuerte sobre los filisteos y esa tormenta confunde a los filisteos, y mientras la tormenta está pegándole a los filisteos y la tormenta está acabando con ellos, ya cuando ya están todos moribundos, ahí viene el pueblo de Israel y los terminan. Israel gana la victoria. ¿Y sabes lo que hace Samuel para conmemorar la victoria de Dios? Samuel dice en 1 Samuel 12:7. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que Samuel agarra una piedra grande, una piedra grandota, y la coloca allí. Y él dice: cada vez que veamos esta piedra nos vamos a recordar. Cada vez que veamos este Ebenezer nos vamos a recordar esta generación y las futuras generaciones de que Dios ha sido fiel. Por eso este es uno de mis Ebeneceres. Yo tengo otros Ebeneceres. ¿Sabes qué? Tú tienes este Ebenezer. Aquí en tu celular hoy en día tenemos un montón de fotos. Y cada vez que yo abro las fotos en mi celular y empiezo a ver fotos de cumpleaños, Ebenezer. Cumplió otro año mi esposa, me la tiene aquí cerquita. I love you, baby. Veo otra foto y veo que se graduaron mis dos varones. Gloria a Dios por esos que pensé que eran burritos, pero Dios los sacó adelante a mis varones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y veo las fotos allí, un montón de fotos. Yo tengo fotos que eran en otros celulares y yo los puse en este celular para acordarme. Tu celular tiene fotos que está lleno de momentos que te van a hacer recordar Ebenezer. Ebenezer, que Dios es fiel. Ojo, el recordar
la fidelidad de Dios pasada es el combustible para el gozo futuro. Por eso en estos momentos, allí donde estás, para poner en práctica esta sección del mensaje, quiero hacer una pausa y preguntarte, ¿cuáles son tus ebeneceres? ¿Cuáles son tus ebeneceres? ¿Las tienes? Para ayudarte a identificarlos, solamente 90 segundos ahí en silencio, te voy a dar unas preguntitas que van a salir en la pantalla y me gustaría que allí en silencio, toma nota en tu celular o respóndelas en hoja de papel o en tu celular, pero allí donde estás, reflexiona. Esta Navidad, reflexiona, recuerda los ebeneceres. Recuerda cómo el Señor te sacó del cautiverio y te trajo a Sión. ¿Dónde estaría tu vida si Jesús no te hubiera salvado? ¿Cómo ha demostrado Dios su fidelidad en tu vida, tanto en lo bueno como en lo difícil? ¿Qué situaciones te han enseñado que Dios siempre cumple sus promesas? Tómate 90 segundos allí donde estás y platica con Dios. Gracias, Padre, por todos los ebeneceres, por todos los salmos que podemos cantar que nos has regresado del cautiverio. Y has sido fiel, Señor. Gracias, Señor, por todos esos momentos que eran lágrimas de dolor y tú las convertiste en lágrimas de gozo. Gracias, Señor. Amén. Recuerda que el gozo nace cuando celebras la fidelidad de Dios. Ahora el Salmo nos enseña que para poder crecer en este gozo del Señor, debemos de rendirle. El gozo ahora crece cuando entregas tus anhelos más profundos a Dios. El gozo crece cuando entregas tus anhelos más profundos a Dios. Algo muy interesante aquí, que el versículo 4 como que cambia. Del 1 al 3, el salmista está dándole gracias a Dios por el pasado. Pero ahora en el versículo 4 llegamos al presente. Y en el presente lo que hace el salmista es traer su petición a Dios. ¿Por qué? Porque después de un tiempo que ya están en Jerusalén, en la ciudad, las cosas empezaron bien, pero ahora hay lágrima otra vez. La historia nos cuenta que Israel, cuando regresó del exilio, aún estaba todavía un poco de Babilonia dentro de ellos. Aún había cosas que ellos no estaban haciendo bien con el Señor. También nos dice que habían enemigos entre ellos mismos. Dice que había pelea, judío con judío, y mismo un chavo que se llama Sanbalat, ¿verdad? Ese nombre parece de peleador, peleonero, ¿verdad? Sanbalat se levantó y que él quería hacer una revolución y se estaban peleando entre ellos, enojo, contiendo, ira. Así que el pueblo está experimentando, espérate, hasta hemos visto la mano de Dios, pero ahora estamos en un desierto, estamos en una dificultad. Porque mira cómo lee el versículo 4.
Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Espérate, ¿no había dicho en el versículo 1 que ya habían regresado los cautivos? ¿Por qué una vez más dice haz volver a los cautivos? Bueno, aquí la Reina Valera, la Biblia de las Américas y otras versiones nos ponen los cautivos a volver a regresar. Pero en el hebreo sí hay una diferencia entre el versículo 1, los cautivos que regresaron de Sión, y el versículo 4, que habla de la condición de los cautivos ahora ya en Jerusalén. Míralo cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Restaura nuestro bienestar, Señor. Nos traíste aquí una vez más a tu tierra prometida, pero ya después de unos años aquí no nos está yendo bien otra vez. Necesitamos avivamiento, necesitamos que tú nos tornes a ti y regresar a ti, Señor. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Israel volvió a caer en desierto. Qué interesante. ¿A poco no es así nuestra vida? Dios es fiel y nos saca de una, pero ahí viene la próxima. Y luego ahí viene la próxima. Y nos saca de esta, pero ahí viene la próxima. Así es el peregrinaje del cristiano. Ojo, ahí te va algo para interesante. ¿Cómo comienza el Salmo 126? ¿Cómo comienza? Fíjate en tu Biblia, pon atención. En la pantalla pónganmelo por favor, versículo 1. ¿Cómo comienza el Salmo 126? Dice, ¿cómo comienza? No, así no comienza. Alguien que saque su Biblia y su celular y allí intencionalmente no le puse algo que está en toda Biblia. Toda Biblia. ¿Cántico qué? Cántico para los peregrinos. Otra versión dice, ok, esa no la sabía. Cántico gradual o cántico de ascenso. Los salmos de ascenso eran los 14 salmos que los judíos cantaban cuando iban de las afueras de la ciudad Jericó y subían 1000 metros de altura hasta llegar al Monte Santo, el templo del Señor. Eran 1000 metros de altura por toda la ciudad subiendo. Y mientras iban subiendo, iban cantando estos 14 salmos. Dios hizo eso con un propósito. Sí, geográficamente era una distancia de 1000 metros que tenían que ascender para llegar al Monte Santo. Pero también es una metáfora para nuestra vida como cristianos. Somos peregrinos. Estamos en el caminar cristiano. Estamos en el caminar hacia el Señor. Y mientras subimos 1000 metros de altura, qué difícil es. Especialmente para los flaquitos como yo, ¿verdad? Qué difícil es subir la montaña hasta llegar allá arriba. Era una manera literal, física, para recordarle al pueblo de Israel de que así es la vida cristiana. Dios es fiel. Estamos en un problema. Dios es fiel y Ebenezer. Pero ahí viene el próximo problema, pero Ebenezer. Ahí viene el próximo problema, pero Ebenezer. Dios es fiel y va socorriendo. ¿Qué es lo que hace aquí el Salmo? Nos invita a traer nuestras peticiones delante del Señor. Es lo que me encanta del texto. El salmista dice, restaura nuestro bienestar, Señor. Porque ahora estoy seco. Ahora estoy seco, Señor. Lo único que va a salvar a mi familia es tu bienestar, Señor, a mi familia. Lo único que va a salvar mi alma, lo único que va a salvar esta nación, lo único que va a salvar nuestra iglesia es que tú restaures nuestra iglesia. Avívanos, Señor. Es el clamor que está haciendo el salmista aquí y nos invita a ti y a mí. Tú y yo debemos de traer nuestras peticiones al Señor. Nuestros anhelos y deseos más profundos, lo que estamos pidiendo. No tenemos que disfrazar nuestras peticiones. Uno diría, ojo, qué malagradecidos. Ya el Señor los trajo acá y otra vez volverle a pedirle al Señor. No, eso no es ser malagradecido, eso es ser hijo. Él es nuestro Padre Celestial y Él quiere que vengas con tus peticiones a Él, con tus necesidades a Él. Tráeselas. Dile lo que está aquí en tu corazón. Sí, ya eres salvo. Sí, has experimentado un montón de ebeneceres.
Pero mientras estemos en esta tierra, siempre estamos en necesidad. Y Él quiere que le traigas esas necesidades a Él. Así que ahí donde estás ahora, para que el gozo surja a nosotros, traes tus peticiones en oración al Señor. Llevas tus preguntas, tus inquietudes, tus necesidades al Señor. Él te invita a que las traigas a Él. Así como el Salmo, el versículo 4 nos invita a traer nuestras peticiones al Señor. En los próximos 90 segundos quiero animarte a que ahí donde estés ores tu petición al Señor. Aquí hay unas preguntas que te pueden ayudar a elevar tu petición al Señor. Si Dios hiciera algo espiritual en tu vida ahora mismo, ¿qué anhelarías? ¿Más paz? ¿Victoria sobre un pecado? ¿Sanidad de una herida emocional? Ríndesela a Él. Si Dios hiciera algo físico o material en tu vida ahora mismo, ¿qué anhelarías? ¿Sanidad física? ¿Un trabajo? ¿Restauración en una relación? ¿Provisión? Ríndesela ahora. El versículo 4 nos invita a traer nuestras peticiones al Señor. Y te invito a que lo hagas ahora. Señor, aquí traemos nuestros anhelos más profundos a ti, Padre. Tu palabra nos invita a traer nuestras necesidades a ti, Señor. ¿Por qué? Porque tú quieres que tus hijos las traigan, Señor, tal como somos. Y porque cuando traemos nuestras peticiones a ti, tú las usas, esas oraciones, para preparar la semilla, Señor. La semilla del gozo de Dios que viene pronto. Así que aquí están nuestras oraciones, Padre. Amén. El versículo 1 al 3 nos llaman a recordar y celebrar la fidelidad de Dios, porque el recordar los ebeneceres son el combustible del gozo de Dios para el presente. Pero así como vamos de benecer a benecer, vamos a experimentar dolor y dificultad. El verso 4 nos invita a rendirnos, a traer nuestras peticiones al Señor. Él quiere, como sus hijos, que oremos y pidámosle a Él. Y el versículo 4, nuestras peticiones, ojo, son lo que preparan la victoria del versículo 5 y 6. Porque el versículo 5 y 6 es donde obramos en fe. Confía. El tercer paso es confía. El gozo se multiplica cuando siembras con lágrimas, esperando la cosecha del gozo de Dios. El gozo se multiplica cuando siembras con lágrimas, esperando la cosecha de Dios. Aquí llegamos a mi parte favorita, porque habla del presente ahora sí, junto con el verso 4. El versículo 5 y 6 es tan real para ti y para mí el día de hoy. Leámoslo, mira lo que dice. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Gavillas son los bultos grandes de la cosecha. Yo leo este versículo y me imagino al campesino con su bolsa allí,
y con lágrimas llorando, sembrando la semilla. Mientras va por los surcos y las zanjas de su campo, él va sembrándolas y llorando con dolor. Sí, porque el trabajo es difícil. Sí, porque él no sabe si va a haber una cosecha. Porque cada vez que el campesino, el sembrador, suelta la semilla, esa semilla la pudiera haber usado para darle de comer a su familia, para convertirla en pan, en harina. Pero ¿qué es lo que hace? La suelta y la pone en la tierra, la deja caer en la tierra con la esperanza de que va a multiplicarse y le va a dar una buena cosecha. Pero mientras está allí caminando y sembrando la semilla, está llorando por el dolor del trabajo, por lo dificultoso que es. Y eso es una metáfora muy real para ti y para mí hoy en estos días. Porque la vida cristiana, qué difícil es. Cuando yo no tenía dinero para pagar mi cuenta, yo derramé lágrimas delante del Señor. Le dije, hasta aquí, Señor, me trajiste para fallar. Se van a burlar de mí, que quería ser pastor y mira, no puedo ni pagar la escuela. Lloré, y esa no fue la última vez. He estado llorando por muchos años, diferentes etapas en mi vida, y he visto muchas victorias en mi vida. Pero ¿sabes qué? Cada lágrima que tú y yo derramamos, el Señor la conoce. Y Él sabe que esas lágrimas están sembrando algo que viene pronto. Mira lo que dice el Salmo 58, versículo 8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. El salmista dice que Dios tiene un frasquito o frascote, si has llorado mucho. Dios tiene un frasco y en ese frasco están cada una de tus lágrimas. Y cada lágrima está registrada en tu libro. Esta lágrima fue cuando perdiste a tu bebé. Esta lágrima fue cuando te divorciaste. Esta lágrima fue cuando no había para comer. Esta lágrima fue para esto. Dios sabe cada una de las lágrimas que tú has derramado. Cada una de ellas, Él sabe. Ni una has derramado en vano, dice Dios. Y lo que Él quiere es que tú confíes en Él. Que no te rindas. Que no abandones la fe. Que no te vayas al mundo. Que no dejes de orar y buscarlo. Pero que sigas sembrando. Que sigas tú sembrando. Porque Dios ve tus lágrimas. Para el inmigrante que dejó a su madre en otro país y no pudo estar presente cuando ella murió, Dios vio esas lágrimas. Para la mujer soltera que sonría en las bodas de sus amigas, mientras por dentro se pregunta si su turno llegará algún día, Dios ve esas lágrimas. Para el esposo que está tratando de salvar su matrimonio, pero siente que todo se desmorona, Dios ve esas lágrimas. Para los padres jóvenes que apenas duermen, que viven agotados, que se preguntan si están arruinando a sus hijos, Dios ve esas lágrimas. Dios las ve. Y cada una de ellas las tiene registradas. Y Él promete. ¿Qué promete? ¿Cómo termina el versículo 6? Traerán sus gavillas. Cada una de esas lágrimas, si tú las siembras en fe, para la honra y gloria de Cristo, Él va a ver una cosecha. Va a multiplicarse. Porque ojo, las semillas sembradas con lágrimas producen las cosechas más abundantes. Porque gavillas está en plural. Mucha cosecha. La cosecha es grande cuando siembras con lágrimas. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Y sabes qué? Si hay alguien que sembró con lágrimas y vio una grandísima cosecha, fue el Salvador que vino al mundo en la primera Navidad, Jesús. Jesús vivió sembrando con lágrimas. Juan capítulo 12 versículo 24 dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús estaba hablando de su persona, de que Él iba a morir por nosotros. Él estaba sembrando en lágrimas. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él
soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús sembró su vida en lágrimas. Cristo sembró su propia vida. Fueron lágrimas en Getsemaní. Fueron lágrimas de sangre en el Calvario. Su cuerpo fue sembrado en la tumba como un grano de trigo que muere. Pero 3 días después, la cosecha, la primera cosecha, los primeros frutos salieron cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos como el primogénito de todos. Cristo resucitó. La resurrección es la cosecha más grande de la historia. Y un día tú y yo seremos parte de esa cosecha final cuando heredemos la vida eterna. Cristo lloró para que tú puedas tener gozo. Cristo lloró para que sea de ejemplo para ti y a mí de sembrar con lágrimas en fe en Él. Así que si tú estás luchando en tu matrimonio, no te rindas. Si tú estás luchando en tu matrimonio, no te rindas. Cada acto de perdón, cada conversación difícil que tienes, cada vez que elijas el amor sobre el orgullo, estás sembrando para la cosecha que viene. Si estás soltero, soltera, y la espera es dolorosa, tu soltería no es un problema que necesita arreglarse. Sigue sembrando en la etapa de vida, viva para Cristo, y la cosecha vendrá. Si eres padre, madre, agotado, cansado por tus hijos, escúchame bien, papás que tienen hijos, estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo un buen trabajo porque cuando cambias un pañal, estás sembrando para la eternidad. Cuando cuidas a tus hijos, estás sembrando para la eternidad. Esas pláticas que tienes con tus teenagers y ellos te dicen whatever, yo no quiero saber, no te rindas. Sigue hablando con ese joven, aunque te diga whatever. Siembra, porque cuando ellos lleguen a los 20, 30 años de edad, 40 años de edad y sigan ellos a Cristo por su propia voluntad, entonces recibirás el gozo y la alegría de ver tus hijos seguir a Cristo. No te rindas, no te rindas. Si tu fe está tambaleando, sigue sembrando, sigue orando aunque no sientas nada, sigue congregándote aunque te preguntes, tienes preguntas sobre la fe, sigue buscando aunque el camino se vea oscuro. Sigue sembrando porque vendrá la cosecha. Así que confía que la semilla que siembras con lágrimas se multiplicará cuando vives para el Señor. Así va a pasar. Entonces, empezamos hablando de lágrimas y quiero terminar hablando de lágrimas. Pero las lágrimas que vienen después de la tormenta, las lágrimas que vienen después de ver la mano de Dios, las lágrimas que vienen después de tu ebenecer, son lágrimas de gozo porque Dios se mostró en ti. Jesús ya vino y viene otra vez. Así que vive con un gozo cada vez mayor. Recuerda su fidelidad. Ríndele tus anhelos. Y confía que incluso en el dolor, la cosecha de gozo viene en camino. Pero ahí viene. No te rindas. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que nos das el día de hoy. Gracias por hablar a nuestros corazones, Padre. Gracias por animarnos a voltear a ver los ebeneceres de nuestra vida, a voltear a ver que nos has traído del cautiverio a Sión, pero también estamos en un ascenso un peregrinaje de ascensión. Estamos caminando mientras nos llamas a tu presencia gloriosa y mientras tanto seguiremos experimentando dolores y dificultades, pero aún allí tú prometes cambiar nuestro lamento en gozo, Señor. Si confiamos y sembramos con lágrimas, si somos fieles a seguirte y caminar contigo, Señor. Así que, Padre, gracias te doy, porque salgo de aquí animado el día de hoy a ver mis ebeneceres, a traer mis peticiones a ti, Señor, y no rendirme y seguir confiando, sembrando las semillas con lágrimas, porque viene el gozo de la cosecha
pronto. Esa es nuestra oración en este día. Amén y amén.